paz a vosotros. Tuvimos una lectura bíblica en primera carta del apóstol Pablo a los Corintios en el capítulo 13, en el versículo 8, que dice así: la caridad nunca deja de ser, las profecías se han de acabar, cesarán las lenguas y la ciencia ha de ser quitada. El tema de este mediodía, ¿cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es, hermano Benjamín? Vean lo que dice la Biblia. Nos habla del amor, pero no va a ser el tema del amor. Habla de la ingratitud. Dice, la caridad nunca deja de ser. Entonces no encontramos gratitud aquí o ingratitud, ¿no? Porque tenemos el verso claro. ¿Cuál es el tema? Lo anunciaron como gratitud, Dios. Lo anunciaron como gratitud y no es el tema. Lo anunciaron como el amor y no es el tema. Si no es el tema, ¿cuál es entonces? Lo sabe el predicador. La caridad, la misericordia. No es el tema de este mediodía. La ciencia ha de ser quitada. Ese es el tema. Ustedes pudieron haber pensado que el tema es las profecías que se van a acabar, pero no es el tema. Ustedes pudieron pensar que el tema era cesarán las lenguas y que han cesado las lenguas, el don de lenguas, y que tuvieron su cumplimiento, pero no es el tema. El tema de este mediodía es la ciencia ha de ser quitada. Todo en su lugar, hermanos, por favor. La ciencia ha de ser quitada, hermanos. El hombre está impresionadísimo. Estamos impresionados porque la ciencia, ¿cómo va? Ay, hermanos, de veras que, bueno, les voy a decir cómo está ahorita la ciencia, la tecnología, la industria. Ustedes lo saben mejor que yo. Pero miren, dice, ¿sabías que tú puedes inmortalizar a tu ser querido que falleció? ¿Cómo que inmortalizar al ser querido que ya murió? Y nosotros podemos pensar pues solo en la mente, en los recuerdos, ¿no? Y acaban de inventar, bueno, no acaban, ya tiene como más de 2 años, un aspecto de, iba yo a decir robot, pero no es robot. Estudian perfectamente la anatomía en estatura, en grosor, en el contorno, rasgos, y le meten una computadora con un chip y allí guardan toda la información: qué le gustaba de comer, a qué hora se iba a dormir, cómo se despedía de la familia al dormir, en qué trabajaba. O sea, algo tremendamente, con todos los datos que más han podido recabar del ser humano, de tal manera que mi madre, que falleció hace más de 8 años, para todos los que tengan el alcance monetario, lo manden así: siéntate a comer conmigo, ya voy. O, ¿qué hiciste de comer? Calabacitas que tanto te gustan. Y en una forma programada se sienta a la mesa, en una forma programada se va a dormir, con la idea de que quien ama a su ser querido lo tenga vivo y se rehúse a la creencia de la muerte.
tú puedes tener contigo a quien amas, aunque haya fallecido. ¿Cómo ven eso, hermanos? ¿Qué les parece esa invención del hombre? ¿No están así medios ya afectados? No lo puede mantener viva. Todo eso no lo puede mantener viva. No está viva. No está viva, no es ella, es un muñeco, es un robot, es un algo programado, es un algo que se rehúsa a aceptar la muerte del ser querido. Pero no es una como afección mental, o cómo lo ven, o lo ven muy natural. Ay, sí, si yo puedo comprar ese. Al contrario, es contrariar la voluntad de Dios. Es contrariar la voluntad de Dios. Fíjese. Porque dice que su memoria es puesta ¿qué? El olvido. En el olvido. Que el muerto ¿qué? Nada sabe. Nada sabe. Todo lo que te quiera Entonces, dar, el hombre quiere contender con Dios así. A ese grado. ¿Ya vieron también los robots que son como meseros? Que les sirven la comida, que se la llevan a la mesa, le piden la propina. que piden la propina. En fin, hermanos, de verdad, el hombre se ha esmerado por tantas cosas que realmente muchas de ellas van en contra de la voluntad de Dios. Y que todo el tiempo ha habido muchas controversias en todo eso porque el hombre ha querido. ¿Se acuerdan de todo eso que se oyó en los años a principios de siglo? Que clonar, que probeta, que inseminación artificial, ¿cuánta cosa? Que va en contra de la voluntad de Dios, ¿sí o no? Porque rompe los estándares naturales que Dios hizo. Pero el hombre sigue empeñado en eso, en descubrir, en hacer, en inventar. Bueno, eso de inventar, nada inventa el hombre, es solamente evolución, evolución, evolución. Es cambio. Por ejemplo, se acercaba el siglo V, 1457 o 37 por ahí, entre esos años. ¿Recuerdan ustedes que se dio así como en aquellos años la gran noticia de John Gutenberg? Y decían en los libros, el inventor de la imprenta. Y no lo inventó la imprenta la habían inventado los chinos y había sido una evolución, una revolución, hasta que llegó Gutenberg y hizo el tiraje más rápido que todos los que estaban ya en la imprenta. O sea, evolucionó la imprenta, pero lo dan como inventor de la imprenta. Realmente el hombre no ha inventado nada ha inventado, nada. Es más, muchos años se ha conflictuado el hombre. Y eso es lo que vamos a estudiar en esta ocasión. Miren, el conocimiento humano se duplica todos los días, ¿sí o no? Miren, lo que ustedes llegan a ver en la mañana como noticia, al otro día, esa noticia ya quedó obsoleta, ¿sí o no? Hay nuevas noticias. Bueno, lo que sucedió en la mañana para la tarde ya es obsoleto, ¿sí o no? Porque hay nuevas noticias. Pero así como en noticias que digo, la ciencia va así, que yo recuerdo un ministro que sería en los años 1990, y él dijo, en cada escuela, o antes de los 90, en cada escuela van a tener una computadora los alumnos. Yo cuando oí eso dije, y décadas después van a tener una computadora en su casa. No, pues ¿quién tenía computadora?
¿quién hablaba de computadora? Solo él. ¿Y qué pasó? Que la computadora la maneja el niño mejor que usted y yo, ¿sí o no? Hoy en día. Entonces, un hermano me decía, la computadora que tienes salió en Estados Unidos hace 10 años y en Europa antes que llegara aquí a México. 10 años, ¿sí? Aquí vamos retrasados, por eso somos tercermundistas. Allá en el primer mundo sale lo primero. Y esa computadora que tienes aquí allá ya salió hace 10 años. O sea, muchas cosas que yo me quedaba, que dicen los hermanos, pero que es cierto. A ver, por ejemplo, el teléfono inteligente. Alguien me dijo, fíjese, hace como 10 años alguien me dijo, mi teléfono me costó 16,000 pesos. Hace como 10 años, yo ni le creí y dije, 16,000 pesos, con eso compré un carro. Según yo, ¿no? Ahorita, ¿cuál es el teléfono más caro que puede haber? Celular. El último, hermano Esteban. No sé, hermano. Yo veo de 5,000 y ya no quiero seguirle. Pero han de estar como unos 28,000 pesos, yo creo. A ver, hermano, llevas. El teléfono ahorita más caro está arriba de los 35,000 pesos. 35,000 pesos el. No, 65. A ver, hermana Carolina, si nos ayuda en ello. Bueno, yo conozco un Samsung que vale 50,000 pesos. Es el que tiene. 50,000 pesos un Samsung. Bueno, ya dijimos, marca, ya dijimos. Pero, o sea, ¿cómo va? A ver, su celular inteligente. ¿Cómo está el celular? ¿Cómo está el reloj? El otro día vi a uno de nuestros hermanos ministros, compañeros del ministerio, y empieza, no, sí, no, sí, pues sí, después. Yo dije, ¿dónde están las manos libres? ¿O dónde está el celular? ¿O está hablando solo o qué? No, sí, al rato nos vemos. Ya. Era el reloj con el que estaba hablando por teléfono, como si fuera el celular. O sea, ¿cómo va evolucionando todo? Pero tiene un límite. Dios, a través de su palabra, dice, ¿cómo dice? ¿La ciencia qué? Ha de ser quitada, se acabará. Tiene un límite. Fíjense, 1900, ¿en qué año fue el primer viaje espacial? En los años 60, ¿no? Bueno, yo hasta decía, yo creo que a la luna nunca llegaron. Yo creo que inventaron. Y cada vez que veo, pues no solo la luna, sino Marte. Ya están buscando allí, a ver, fraccionando pedazos y los van a vender, caray, para que se quiera hacer marciano. Pero Dios hizo la tierra ¿para qué? Para ser habitada. No hay otra cosa en el espacio que sea para ser habitada, sino la tierra. A ver, hermanos, ¿ustedes creen en lo que creen los hombres? Que los ovnis, que un platillo volador, que un objeto volador no identificado. ¿Ustedes creen eso? ¿Que existe eso o no? Yo le decía a un hermano, solamente lo que puedo creer como extraterrestres son los ángeles de Dios. Pero eso de que me digas que Venus y que Marte y que de este tamaño y que enanitos y que robots, tipo robots o cosas así,
seres vivientes de esa índole. No lo registra la palabra de Dios. Pero hay quienes piensan que sí, aún de la iglesia de Dios, hay quienes piensan que no, que vienen unos marcianitos, unos quién sabe qué, un IT o muchos ITs, ¿no? Entonces, hermanos, la palabra de Dios dice, la ciencia se acabará. O sea, Dios puso un límite. Porque el hombre se tardan hasta... Hay hombres que dedican toda su vida a la investigación y a la ciencia, toda su vida, procurando a ver qué inventan, qué evolucionan, qué logran, y así se van. Y ha ido de generación en generación. O sea, quiero decir, no porque sus hijos, sino esos hombres investigadores, científicos, y hay otros que le siguen a lo que, y allí van, trabajando de esa manera. Sin embargo, hermanos, ¿qué dice la palabra de Dios? Yo cuando leo estos pasajes, medito en todo lo que el hombre va viviendo y pensando. El apóstol Pablo a Timoteo le llama la falsamente llamada ¿qué? Ciencia. Primera de Timoteo 6:20. Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evita las profanas pláticas de malas cosas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. Y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. ¿A qué se estaba refiriendo el apóstol Pablo? Y le daba el consejo a Timoteo. Pues hay cosas que no son de provecho en el aspecto espiritual, que solamente conflictúan la mente. El hombre se ha conflictuado mucho la mente. Pero los que vamos siguiendo la línea de Dios a través de su palabra, hermanos, vemos muchas cosas muy claras. Miren, Job 26:7. Alguien que lo quiera leer, por favor. Job 26:7. Él extiende el norte sobre vacío, cuelga la tierra sobre nada. 26:7. Amén, nada más. Bueno, la versión que leyó el hermano dice el norte. Aquí dice extiende el aquilón. O sea, hablando de los 4 puntos cardinales. El aquilón, el norte, sobre el vacío. Cuelga la tierra sobre la nada. Entonces no te conflictúes, porque yo recuerdo que en la primaria, en la secundaria, se ven aspectos en la escuela de que las ideas teóricas del hombre, que se decía que la tierra estaba sostenida sobre ¿qué? Una tortuga. Sobre una tortuga, sobre un atlas, sobre 4 elefantes, creo, o elefantes. ¿Y la Biblia qué dice? Que pende sobre nada. Dios la tiene así. La fuerza de Dios la sostiene. Dios la tiene Sus leyes establecidas la sostienen. sobre la nada. Para lo que el hombre es sobre la nada, es el poder de Dios que la mantiene a la tierra. Es el poder de nuestro Dios. Entonces, fíjense el conflicto del hombre pensando que sobre elefantes, tortuga, un atlas o atlante, un atlas. Bueno, algo que me sorprende tremendamente, miren, ¿cómo fue el diluvio? Fue algo catastrófico, torrencial. Las cataratas de los cielos fueron abiertas, o sea,
¿Cuánto tiempo llovió sin cesar día y noche? 40 días y 40 noches sin cesar. Dios previó, instruyó a Noé. Noé trabajó y hizo. Hoy conocemos la palabra arca, pero era una barca, pero una barca grande, de dimensiones. La Biblia dice las dimensiones de esa barca. ¿Cómo que se imaginan? ¿Cuál sería el tamaño de la barca de Noé? Con pisos, tenía niveles de pisos, y con dimensión de tamaño, y de anchura, de largura, de altura. ¿Cuánto sería? ¿Cuánto sería? ¿Era más que una calle? Era más que una calle. Era más que una calle. El tamaño. Era grande, era grande. Cuando Dios en su infinito poder sostiene las cosas, como esa barca de Noé, que era un barco, que después el hombre descubrió los transatlánticos, y después el hombre descubrió el Titanic, ¿sí o no? Pero el Titanic se dijo que era lo máximo en su tiempo, ¿sí o no? 1911, sí. Se dijo que era lo máximo, que nadie ni nada podría destruir ese transatlántico. Y retaron a Dios, ¿no? Y Dios lo destruye. ¿Y qué sucedió? Se hundió. Pero cuando Dios dice, hazte un arca de madera, de esta madera, y después que la hayas terminado, le untarás betún. El betún es como un resanador que lo protegería de no entrar el agua. Hermanos, ahí está el poder de Dios. Ahí está el poder de Dios. Entonces, lo que el hombre ha tratado y ha dicho, descubrimos, hicimos lo máximo. Para Dios, ¿qué es? Nada. Para lo que nosotros ahorita decimos, qué maravilloso este reloj, o este celular, o esta laptop, es nada. Algo que me sorprende. ¿Sabían ustedes que en las profundidades de la mar existen lo que vemos fuera de la mar en la tierra? ¿Están viendo las noticias de lo que está pasando aquí en el volcán ¿cómo se llama? Que tenemos aquí. El Popocatépetl. Algo sorprendidísimo es que han descubierto que en las profundidades de la mar hay volcanes. Y que han llegado a hacer sus erupciones. Y yo me quedo. Eso sí me sorprende. Pero no lo dudo. Es el poder de Dios en todo ello. Dice, montes en el fondo de la mar, que gracias a la invención del sonar, hoy se tienen mapas precisos del suelo marino, montes y volcanes. Y nos vamos al aspecto de Jonás. ¿No dice el mar, hermanos? ¿Cómo? ¿Mar? ¿En qué mar se dan esas volcanes? ¿En situación? No tengo el dato. En todo, así como usted nos ve, así, después del nivel del mar. No, pero la hermana quiere decir si aquí en América.
en el Golfo de México, o en el Océano Pacífico, o en el Golfo de Cortés, o en la península de Yucatán, por ahí. Pero hay en todos los lugares. No, pero los cenotes Los cenotes no, nada más ahí. es una maravilla de Dios. Los cenotes son una maravilla de Dios. A diferencia de lo que estoy diciendo de los volcanes y montes que hay en las profundidades de la mar, pero los cenotes es una maravilla de Dios. Bueno, cuando tengan la oportunidad, váyanse a recrear ahí en los cenotes de allá, de la península de Yucatán. ¿Qué pasaría con Jonás cuando fue devorado por la ballena? ¿Qué tanto de profundidad de mar estaría la ballena? ¿Qué tanto afectaría el cuerpo de Jonás? ¿Qué sentiría? Porque si ustedes analizan, cuando hace oración Jonás en el vientre del gran pez, siente que se muere, siente que ahí se va a morir y le pide a Dios que lo saque de esa ballena, de ese gran pez. Era una ballena y Dios oye su clamor, pero él sentía la muerte. Yo me pregunto, ¿qué sentía Jonás? Asfixia probablemente. ¿Qué más? Sonidos, zumbidos. Pues imagínense, hermanos, la presión del mar. ¿Qué sentiría? Alguien me dijo, todo vientre tiene ácidos. De los seres vivos, animales y humanos que tienen bien, hay ácidos. ¿Qué vivió allá adentro Jonás? Allí en esos ácidos, que lo quemaban, que le provocaban comezón. ¿Qué le provocaban esos ácidos del vientre del pez? No fue nada grato. Nosotros leemos la Biblia y dice, y 3 días estuvo Jonás en el vientre de la ballena, y lo vemos así. Pero ya minuciosamente analizando, ¿qué viviría que deseaba mejor la muerte que la vida, estando allí? ¿Tinieblas o tendría claridad de luz? Imagínense, hermano, ya nuestra mente se va a quedar corta. Bueno, ¿cuántas cosas ha visto el hombre? ¿Cuántas cosas a través de las generaciones ha dejado de ver el hombre? Por ejemplo, nuestros abuelitos vieron la computadora en casa, ¿sí o no? No. Nuestros abuelitos, bueno, mi abuelito no vio la computadora en casa. Mi abuelita, se murió primero. Entonces, vemos, hermanos, cómo va el internet hoy en día. ¿A qué pasos va el internet? Fíjense, el internet está llegando a los lugares más recónditos. Sí, ciertamente que a veces no hay señal, a veces se va la señal, a veces no, pero el hombre va encontrando radiaciones, instala una especie de poste y jala las ondas, y entonces logra haber ya internet a través de esa energía que se va produciendo. Entonces, hermanos, el Señor Jesús dijo: y será predicado este evangelio en todo el mundo. Y antiguamente los hombres les llamaban misioneros. La iglesia de Dios también tuvo misioneros, donde iban a los lugares recónditos a abrir la obra de nuestro Dios. Pero hoy en día, a través del internet, está llegando la palabra de Dios a todos los rincones de la tierra. Nunca nos imaginamos que íbamos a estar conectados
Por ejemplo, en los cultos nacionales de avivamiento se han conectado los hermanos de la India, de Kenia y de otros lugares, pero recónditos. Bueno, estamos aquí en América, en el sur, pero de África, de Asia, y será predicado este evangelio en todo el mundo. Y hasta esto del internet, a través del internet, la palabra de Dios se está divulgando a todos los rincones de la tierra. Entonces, hermanos, terminamos con Daniel capítulo 12. Daniel capítulo 12. Tú, empero Daniel, 12:4. Tú, empero Daniel, cierra las palabras, sella el libro hasta el tiempo del fin. Pasarán muchos y se multiplicará la ciencia. La ciencia se ha multiplicado, lo vemos. Eso no lo podemos negar, se ha multiplicado grandemente. ¿Nosotros qué debemos hacer con la ciencia? Aprovecharla lo que sea útil para provecho de nuestra vida espiritual. Lo que no sea de provecho a nuestra vida espiritual, no tomarlo, no hacerlo nuestro. Esperando, hermanos, que en este análisis y reflexión de la bendita palabra de nuestro Dios, vayamos viendo que la ciencia tiene límite. Dios le va a poner ese límite, y no tarda en poner el límite Dios a la ciencia. Pero nosotros, hermanos, con nuestra fe y nuestro espíritu ligado a nuestra vida. Que Dios nos bendiga a todos. Paz a vosotros.